¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Versión Libre y me da muchísimo gusto tener aquí en nuestro set a Aida Abella, una sobreviviente de la UP. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy especial, no solamente a todas las personas que están en el estudio, sino a todos los que nos están viendo. ¿Cuántos años en el exilio? 17 años, 6 meses, 4 días. Siempre recuerdo el exilio con un poema de Mario Benedetti y un libro, La casa y el ladrillo. ¿Es algo parecido? ¿Usted se llevó un ladrillo para Francia y para que todos supieran cómo fue su casa? Yo me llevé un tapete muy grande que habían hecho los campesinos en alguna ciudad de Cundinamarca. Y me llevé muchas cosas. Y también, como dice Benedetti, en uno de sus cuentos lindísimos del exilio, el exilio fue como compartir entre el dolor y el descubrimiento. Descubrí muchas cosas en el país que me recibió. Siempre aprendí demasiadas y también trabajé mucho por Colombia. ¿Había estado antes en ese país? Sí, había estado 6 veces, era la 7ª vez que iba. Fui a acompañar gente, por ejemplo a Rita Iván Tobón cuando era alcaldesa de Segovia y la masacre. La acompañé, pero también estuve en varias conferencias internacionales del trabajo, en 2, representando a los trabajadores colombianos. Y también estuve en varias de las conferencias que se hacían por la paz en Colombia desde hace muchísimos años. La 7ª vez que pisé Ginebra me quedé. 17 años y un poquito más. Cuando ya tiene la certeza de que no puede volver más al país, ¿cuál fue el sentimiento que la embargó en ese momento? Fue muy difícil, pero cuando salí al exilio era un momento muy difícil para la Unión Patriótica. Habíamos enterrado mucha gente, teníamos muchos amenazados, algunos sobrevivientes y miles de desplazados. Y me hice casi que una cuestión interna. Voy a durar muchos años, pero si duro menos, mejor. Y bueno, no fueron pocos, fueron casi más de un cuarto de la vida. Pero así es. Desde luego que también la vida queda fracturada, tus hijos quedan allá, tus nietos quedan allá y tú te regresas. Te regresas también con muchísimas ilusiones y este era un momento muy especial de Colombia. Regresé por la paz. ¿Usted sabía que le iban a matar? Sí, muchas veces me lo advirtieron. Eran tan terribles las amenazas que algunas veces me las dejaban personalmente en la casa. Alguien golpeaba, entregaba un sobre y adentro venía una amenaza. Y me las mandaban en esa época por fax, porque no estaba muy de moda el internet. ¿No había internet? Sí, no había, pero el fax era lo mágico en ese momento. Entonces me mandaban, por ejemplo, hojas de la Biblia, donde me subrayaban tus hijos pagarán. Y muchas veces me amenazaron telefónicamente. Tenía una secretaria que lloraba mucho. Cuando ella me llamaba llorando es que ya había recibido una amenaza. Yo le decía, ¿te calmas? Y cuéntame qué pasó, no, qué tal cosa, pero siempre lloraba mucho. Y cuando llego también me las vuelvo a encontrar, mis secretarias de toda la vida. Hay una que me ha acompañado casi 40 años, que está aquí conmigo, al otro lado del estudio. Habían matado a muchos de sus compañeros. Sí, muchos, miles. ¿Miles? Sí, ya íbamos. ¿No hubo una reacción del Estado en ese momento? No. ¿Nadie se movilizó? Ninguna. ¿Ni la misma Unión Patriótica? El Estado, la Unión Patriótica se movilizaba a cada entierro. Hay que ver el entierro de Jaime Pardo Leal, era una verdadera manifestación popular. Muchísima gente que además no era la Unión Patriótica nos acompañaba en las calles. Cuando mataron a Bernardo Jaramillo fue una manifestación inmensamente grande. Pero también cuando mataban, por ejemplo, a Pedro Luis Valencia, senador en Medellín, que lo mataban a muy pocos minutos de una estación de policía y que entraron tumbándole las puertas de su casa y lo asesinaron delante de sus hijas y de sus hijos, que eran 4 en ese momento, y de su mujer. Todavía me veo con Beatriz, todavía recordamos todo eso tan terrible que pasó, porque además lo tumbaron con un camión, entraron los asesinos y lo dejaron ahí en la sala de su casa, delante de toda su familia. Pero bueno, habían cosas terribles, por ejemplo, a Gabriel Jaime Santamaría nos lo asesinaron dentro de la Asamblea de Medellín y quien entró las armas era la misma escolta. Y cuando el muchacho que lo asesina, sí, en la oficina
de diputado de la Asamblea de Antioquia, el muchacho que lo asesina es inmediatamente abatido por los escoltas que le habían entrado el arma. Son cosas inimaginables. Pero además, ¿los escoltas eran civiles? Sí, eran 2 personas del DAS. Del DAS. Que después se comprobó que habían estado también en todo el asesinato de Gabriel Jaime. Pero no era solamente eso, nosotros hablábamos con los ministros, por ejemplo, con el doctor Lemos Simons, hablábamos con los procuradores, me acuerdo mucho cuando Serpa fue procurador, hablábamos con él, bueno, sí, qué cosa tan lamentable, las fuerzas oscuras, no eran las fuerzas oscuras, eran las fuerzas del Estado que nos asesinaban. Y yo en el fondo pienso que nos fusilaron. Habían fusilamientos decretados, nos daban las listas de quienes íbamos a morir. Por ejemplo, la lista del golpe de gracia que yo recibí, el anónimo en la oficina, y cuando lo leí, pues, dije, bueno, si va contra la dirigencia nacional y regional, nos van a asesinar a los que estamos de una manera u otra figurando en las direcciones, etc. Y fue así. Todo lo que dijeron en el golpe de gracia se cumplió. Y ese golpe de gracia, pues, se lo dimos a conocer a todas las autoridades, pero no hacían absolutamente nada, ni siquiera teníamos escoltas, ni siquiera, y los que tenían escoltas como Bernardo Jaramillo, lo acompañaban 14 después de que nos habían asesinado miles, le pusieron 14, y de esos 14, cuando el video se ve en el aeropuerto, en el puente aéreo, abren campo para que entre el sicario, y así lo matan en pleno puente aéreo de Bogotá. Es decir, cosas insólitas que no pueden suceder sino con la colaboración del Estado. ¿Quién era el director del DAS en esa época? El director del DAS, pasaron varios. A mí, por ejemplo, me tocó el doctor Bejarano, que fue un hombre que a lo último nos puso cuidado. Y yo le dije, mire, yo puedo ser mujer, puedo ser físicamente menos fuerte que mis compañeros, pero yo no recibo ninguna escolta de la institución. Si no, déjeme sola, yo me defenderé sola, pero no quiero cargar y no quiero hacer lo mismo que hicieron mis compañeros, creer un poco en el Estado no protege sino que ayuda a matar. Entonces no lo recibo y así fue como me salvé. ¿Cuántos muertos puso la Unión Patriótica? Más de 5.000, nosotros tenemos 6.526 casos documentados debidamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuántos en el exilio? En el exilio nosotros tenemos más de 1.000 dirigentes, pero cuente sus familias. Entonces tenemos miles también de no solamente dirigentes, sino sus familias que tienen que abandonar también el país, porque uno no se va dejando sus hijos, o dejando su marido, o dejando las personas que la acompañaban en casa. Uno tiene que llevarse lo mínimo, y lo mínimo es su familia. Bueno, cuéntenos un poco el día del atentado, fecha, hora. ¿No tuvo ningún presentimiento usted? ¿O sí estaba un poquito preocupada? Ese día, ¿cómo se levanta? ¿Cómo amanece usted? Sucedieron cosas muy extrañas ese día. Yo salgo del carro, me había despedido de mis hijos y de pronto busco las llaves de la oficina y no las tenía. Entonces me devolví. Y volví y entonces me despedí otra vez de los hijos y todo. Pero yo no tenía así un presentimiento especial. Sabíamos que nos estaban siguiendo, sabíamos que nos seguían zorras, teníamos taxis Cooper detrás en Bogotá, teníamos carros que iban con una pareja, carros que iban con parejas con niños. Teníamos una colección de placas de carros que nos seguían. Pero ese día, cuando salimos a la autopista de Bogotá, yo vivía en la calle 170, salimos a la autopista, hay un vehículo como una camioneta pequeña, muy parecida a la del acueducto de Bogotá, y cuando nosotros pasamos, la camioneta entra. Entonces ahí sentimos que había algo raro. Mira, esa camioneta tiene 3 hombres, pero atrás iba un hombre vestido de obrero con un casco amarillo, su vestido caqui, y era lo que menos nos podía prevenir. Yo había sido toda la vida dirigente sindical y lo vimos muy raro. De todas maneras, ese carro para nosotros no era nada novedoso, nos seguían, y el chofer va entrando y queda como en el tercer carril de la autopista, que en esa época tenía 4 carriles. Veníamos hacia el centro de la ciudad. De pronto se desapareció el carro y yo saqué unas hojas de un debate que iba a dar sobre el Hospital Santa Clara de tuberculosos que lo cerraban, y de pronto el escolta que está detrás pega un grito terrible y dice: nos disparan con una bazuca. Yo alcancé a mirar y vi un tubo como de esta magnitud. El hombre que iba en la camioneta estaba de pie, tenía algo aquí y salía un tubo muy largo de este grosor, como un tubo de canal.
Yo dije, me mataron, entonces inmediatamente cogí el teléfono y llamé a la alcaldía. Eran unas consolas que teníamos, era un vehículo oficial muy blindado, de los que quitaban a los del cartel de Medellín y los distribuían en el estado. Teníamos un carro de altísimo blindaje, pero el rocket que me mandaron era contra tanques de guerra blindados. Por fortuna pasó por encima. Cuando me dispararon, el hombre que dispara en el fragor del disparo hace así y pasa por encima. No impactó el carro. No. Cayó como 5 vehículos adelante, pero cayó en la tierra, hizo un gran cráter. Y el hombre que iba al lado, que es un ingeniero, casi pierde su brazo. Cuando el trancón, ellos habían hecho un trancón. Y cuando el estallido, entonces a los pocos minutos empieza a fluir el tráfico. Es decir, se nos ocurre que la señal era la explosión. Y cuando pasamos vimos un hombre que sobre su camisa blanca tenía mucha sangre y llamamos, mira, hay un herido, por favor. Entonces ya se estaban movilizando los vecinos, los que iban al lado, lo entraban a otro carro. Se salvó. Ese año el hombre... ¿No hubo ráfaga de metralleta después del...? Muchos tiros de revólver, los 3 disparaban. El vehículo quedó como con 40 balas. Ah, hubo fuego. Dispositivos, sí, hubo mucho fuego. ¿Y sus escoltas respondieron o no pudieron responder? Uno de mis escoltas, después, yo creo que los tipos impactaron, porque como estábamos narrando eso por la radio, cuando llamo a la Alcaldía Mayor de Bogotá, dijo, señorita, llame a los medios de comunicación, me están matando. No, todo el mundo gritaba. No es posible. Entonces pasaron a la Policía Metropolitana, me contestó el mayor Arias, me dijo que ya habían mandado el operativo, que ya mandarían el operativo, que no me moviera de ahí. ¿Cómo que no me moviera de ahí? Era un instinto de conservación. Inmediatamente salimos y bueno, nos salvamos de esa, pero fue también en ese momento la niña de la alcaldía llama a los medios de comunicación, le llama Caracol y estaba Felipe, que era un periodista que cubría el consejo y que me conocía muy bien, y me dijo, ¿qué pasa ahí? Le dije, me matan. Todavía se escuchaban las balas que nos mandaban, los 3 disparando con revólveres, pero el carro era muy blindado, pero sin embargo entraron 2 balas y no sabemos milagrosamente. El escolta que iba atrás le queda su chaqueta con un hueco y cuando llega al consejo lo coge y dice, yo no tenía este hueco en la chompa, pero él estaba muy angustiado. No, yo no lo tenía, y entonces le digo, mira, busca la bala, está adentro. Y encontraron 2 casquetes adentro. Realmente nos salvamos de milagro. Tengo un ángel de la guarda muy bueno. Se supone que usted no debería creer en los ángeles de la guarda. Sí, yo creo en el ángel de la guarda porque me ha salvado de unas impresionantes. Bueno, y después de eso, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Después de eso, entonces llego al consejo, ahí estaban todos los medios de comunicación, se había transmitido prácticamente el atentado por la radio. Y yo creo que eso fue lo que asustó un poco a los que me disparaban, porque inmediatamente voltearon, se cogieron en contravía, es decir, que tenían un cubrimiento para coger en contravía, saltaron al otro canal, subieron por la calle 142. Mientras hablábamos, llama a una persona, dice, el carro que describe la concejal va por la calle 142, el hombre que va detrás dice, rápido, rápido, que voy herido. Nada hicieron. Estaba dada la orden, nadie se mueve y no hay ningún socorro. Tremendo operativo para asesinarla. Sí, fue muy grande. Después HH relata en el 2011, pienso yo, no hace mucho, narró cómo lo habían... HH, el jefe paramilitar que está en los Estados Unidos, fue el que organizó todo. Y bueno. ¿Con el aval de? Sí, de los que estaban en ese momento ejército, guardiando Bogotá. ¿Con la policía? Sí, sí, lo hicieron con ellos. ¿Cuántos años en el exilio, Aida? En el exilio, 17 años y medio, un poco más, pero bueno. ¿Cree que hay garantías para su vida en este momento? No, para la vida de nadie hay garantías en este país. A veces la gente me pregunta si yo siento miedo, yo le digo, todo el mundo siente miedo en este país. La señora que va a comprar una bolsa de leche tiene miedo que le roben los 1.000 o 1.500 pesos que lleva, el que va al mercado, el que va a comprar, el que sale de su casa, todo el mundo tiene miedo, este es un país del miedo. Bueno, usted iba por una carretera y también la emboscaron recientemente y no eran paramilitares, eran guerrilleros del ELN. ¿Cómo fue eso? Pues sí, íbamos por Arauca en una carretera muy destapada donde había mucha tierra. Yo realmente no los alcancé a ver porque incluso le había dicho 2 veces al conductor del vehículo que el carro que iba adelante podía ser chocado porque no veíamos nada.
Estaba tan lleno de tierra, no había una gota de pavimento ni de nada. Y yo de pronto sentí un ruido en la rueda del vehículo, pero como íbamos en esa carretera, yo pensé que era una piedra, algo que ha pasado. Nos damos cuenta es cuando seguimos y no vemos los carros que venían atrás. Venían 3 carros atrás y uno de los escoltas me dice: no vienen los carros. Empezamos a llamar, no entraba ninguna llamada a ninguno. Y dijimos: algo pasó, no nos contestan, esto es un desastre. Pero la orden es seguir. Seguimos. Cuando encontramos asfalto nos paramos y era el batallón. Entonces, ¿qué pasa? No, pues que vienen 3 carros y que no aparecen. ¿Cómo que no aparecen? No aparecen, y cuando a los 4 minutos, poco más o menos, venía el carro de adelante echando mucho humo, tenía todo el parabrisas lleno de balas. Nosotros dijimos: ¿cuántos muertos hay? El carro venía ya pues fallando, se quedó allá en el cuartel. Habían pegado una bala en el radiador y el carro no marchó más. ¿Tuvo el mismo sentimiento de angustia? No alcancé a verlo, no tuve ese sentimiento de angustia porque no alcancé a ver qué pasaba. Después los escoltas me dijeron que sí, que habían 2 motos que disparaban, pero yo no las vi. Por el tierrero, yo me imagino. Veníamos un poco hablando con la candidata al Parlamento andino y veníamos así un poco como distraídas, hablando de las cosas políticas, de la manifestación que nos esperaba, todo. Pero no alcancé a sentir esa angustia que sentí en el otro atentado, que fue terrible. Bueno, aquí seguramente disparaban con balas, pero es que un atentado con un rocket es de otra dimensión. Cuando se enteró que había sido un atentado, ¿usted tuvo el mismo miedo del atentado de 17 años atrás? Cuando te han disparado con algo tan grande. ¿Le pareció artesanal? Pues sí, ¿no? Son diferencias muy grandes. Muy grandes, además uno en el campo, en una carretera que no había una gota de asfalto, el otro era una autopista de Bogotá. Todas las condiciones eran bien diferentes. Aida Bella, presidenta de la Unión Patriótica, sobreviviente de la matanza de más de 5.000 militantes de esta organización política de izquierda. De lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6:30. Una pausa y ya regresamos. Bueno, en este caso, doctora Aida Bella, no fueron los paramilitares, ni los militares, ni los policías, ni los narcotraficantes quienes quisieron acabar con su vida. Parece que dijeron los del ELN en su momento que había sido un error, que habían confundido su caravana con una caravana militar. Bueno, hemos hablado con el presidente de la República recientemente y él nos ha dicho que usted goza de las garantías con su vida y para ejercer la política en Colombia. ¿Ha sentido ese apoyo del Estado en ese sentido? Ha cambiado la actitud. Yo creo que por lo menos ahora podemos hablar, podemos decir: ahí está alguien en peligro, por favor necesitamos un esquema de seguridad, y casi siempre lo otorgan. Eso ha cambiado muchísimo. Realmente no había unidad de protección, nos ponían a cualquiera, no nos daban con qué defendernos. Pero todo ha cambiado. Yo después de 18 años siento que hasta el país ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado el país? Por ejemplo, yo dejé un país con mucha industria y ahora llego y en Antioquia no hay industria textil, no hay industria metalmecánica, no hay industria de energía, no hay industria de nada. Pero también dejé a Nariño, por ejemplo, los campesinos cultivaban cebada y trigo y había muchos molinos y consumíamos en el centro mucha harina que venía de Nariño. Ahora los molinos están parados, los campesinos no quieren cultivar porque llega la harina más barata de los Estados Unidos por el TLC. Dejé un país, también en Barranquilla había mucha industria y creo que se ha acabado buena parte de ella. Pero también dejé, por ejemplo, las confecciones en todo el viejo Caldas, que ya no existen. Pero encuentro un país convertido en un gran San Andresito. Los zapatos que compro en La Guajira los puedo encontrar en Nariño, o en Arauca, o en el Chocó. Y todo ha cambiado hasta tal punto que nos volvieron un país consumista de cosas que vienen del exterior, pero acabaron el trabajo aquí. En Colombia, cuando me fui, estaba el trabajo digno, por lo menos estábamos estables, teníamos nuestras prestaciones, teníamos nuestras pensiones. Regreso y entonces hay contratos de servicio que no acumulan para pensiones, que no acumulan para nada. Cuando me fui había deficiencias en la salud, pero teníamos los hospitales del Estado. Y cuando llego, todo está privatizado. Entonces la ley 100, de la cual fue ponente el señor Uribe Vélez,
pues no nos sirve para absolutamente nada. Las cosas que uno ve en salud son terribles y había deficiencias cuando me fui, pero cuando llego es peor. Y ahora encuentro una cosa muy lamentable. Las universidades públicas, por ejemplo, la inmensa mayoría no tienen ni siquiera unos edificios decentes. Yo acabo de visitar en Valledupar la universidad, es una vergüenza. Las columnas que sostienen el edificio se están cayendo. Los baños son una cosa que no podría ser sanitario, sino todo lo contrario. Las instalaciones completamente caídas, pero eso encontramos también en la Universidad Nacional de Bogotá. El techo de la universidad en la Facultad de Derecho no tenía techo, estaba con un plástico. Todas esas cosas tan extrañas, el país parece que hubiera retrocedido. Y encuentro, eso sí, una ciudad muy bonita, llena de edificios y de cosas. Hasta le dan seguridad. No, y en Bogotá uno encuentra una cantidad de edificios grandísimos. Y he presenciado que al frente donde estoy viviendo construyeron un edificio como en 4 meses. Yo digo, ¿pero quién tiene la plata para construir todo esto? Por supuesto que son lavaderos. La gente es muy inteligente. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con Aida Bella y le vamos a preguntar en el último segmento qué hace en Colombia, qué tipo de política piensa desarrollar y qué aspira en los espacios que se abren democráticamente en nuestra nación. Aida Bella, bueno, cuéntenos usted hacia dónde se dirige políticamente, qué pretende en este espacio que se le brinda en Colombia, en esta nueva Colombia 17 años después de su ausencia. Bueno, primero hicimos una campaña muy linda con Clara. Pues 2 mujeres, eso es único en Colombia, la izquierda que se une, por lo menos 2 sectores, y tengo que agradecerle a todos los electores, 2 millones de votos para 2 mujeres que se atrevieron en una sociedad patriarcal a decir, podemos gobernar. Fue casi que un reconocimiento de la vida que habíamos tenido. Yo me eduqué en las filas sindicales, fui dirigente sindical de la educación muchísimos años, y después de los trabajadores del Estado, y también fui cofundadora de la CUT. Y claro, en la política, pues llegamos al Congreso y la gente se le ocurre que yo puedo ser candidata presidencial, nos vamos, pero después, con Clara, las 2 de izquierda, nos unimos y el mensaje fue de unidad. ¿A qué aspiramos? A tratar de unir toda la izquierda y los sectores alternativos, para decirle al país que hay otra forma de gobernar, que hay otras formas de hacer política, y que no se necesita la plata podrida, la plata de la corrupción, la plata del narcotráfico, para hacer política en Colombia. Y pensamos, tenemos mucho optimismo en que un grueso de los colombianos entenderán que quien paga los votos es porque es un ladrón y porque está cometiendo un delito. Y no hay que votar por los que pagan, hay que votar por la gente que tiene hojas limpias y que además procura hacer cosas diferentes en este país. Y en eso estamos en este momento organizando otra vez la Unión Patriótica por todo el país, pero además creando el Frente Amplio por la paz, por la democracia y por la justicia social. Decía el presidente de la República recientemente, el gran riesgo de la izquierda es que se le asocia con la guerrilla, porque la guerrilla tiene posiciones de izquierda. ¿Usted cree que es eso? Pero si lo asocian a él, que es castrochavista, y es un hombre del centro derecha, ¿qué no dirán de la otra gente? Pero esas son propagandas que siempre sacan, y son cosas para procurar que la gente en la pantalla que le ponen de lo que no es, entienda que la izquierda, pues, mire, tiene sus peligros. No, la izquierda no tiene ningún peligro. La izquierda tiene una opción, y es gobernar de una forma distinta. ¿Habrá paz? Yo soy muy optimista que haya paz, pero la paz no puede ser una paz con hambre, porque sería una paz muy triste. La paz no puede ser sin trabajo. Hay que reindustrializar a Colombia. Y esta costa atlántica que es tan rica, el mar ha sido entregado a las transnacionales, como han sido entregados el carbón, el oro o el petróleo. Y hay que rescatar el mar para crear muchísimos empleos en la costa atlántica. Mire, aquí hay que ayudar a los pescadores artesanales a que tengan unas embarcaciones decentes para poder pescar. Cada día tienen que ir mucho más lejos. He encontrado gente... ¿Usted cree que Colombia elegirá un presidente de izquierda? Sí, estoy absolutamente segura, gobernar? Y que va a elegir además una mujer. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable por haber estado esta noche en Versión Libre. Muchas gracias a ustedes.
y definitivamente ese es el periodista que hace falta, que todos podamos hablar. Muchas gracias. Muy amable. Y bien amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. La gente buena en el corazón. Esa gente que mata, que asesina, que secuestra, que extorsiona, que le hace mucho daño a la economía, que le hace mucho daño a la gente de bien. A esa gente hay que marginarla, buscarla en sus madrigueras y sacarla. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces.